Y así fue. En el momento de mi aflicción entró el amado, quitando el velo que impedía su presencia en mí. Por eso el salmista dijo: en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a su oído, y Él me oyó. En mi angustia yo clamé a ti. No te veo, pero te puedo sentir. Tú estás aquí. En mi angustia yo clamé a ti. No te veo, pero te puedo sentir. Tú estás aquí. Te puedo sentir. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras. Tu luz rompe condenas, no tiene barreras. Alguien tiene que creer que las cadenas se rompen. En mi angustia yo clamé a ti. No te veo, pero te puedo sentir. Tú estás aquí. Te puedo sentir. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras. Tu luz rompe condenas, no tiene barreras. Dios, Dios, Dios. Tu amor rompe cadenas.
Y vamos con el primer acertijo. Me construyeron grande y con madera y serví de refugio tras un diluvio. ¿Sabes qué es? Y la respuesta correcta es el arca de Noé y lo podemos ver en Génesis capítulo 7. Y vamos con el acertijo número 2. Bezaleel me creó y de oro me cubrió. ¿Qué soy? Y la respuesta correcta es el arca del pacto y lo podemos ver en Éxodo 37 en los versículos 1 y 2. Y vamos al acertijo número 3. Fui el regalo de José y con muchos colores lo abracé. ¿Qué soy? La túnica de diversos colores. Y lo podemos ver en Génesis capítulo 37 en el versículo 3. Acertijo número 4. Delante de Faraón caí y culebra me volví. También representé a Leví y de flores me vestí. ¿Sabes qué es? Y la respuesta correcta es la vara de Aarón. Y lo podemos ver en Éxodo capítulo 7 versículo 10 y en Números capítulo 17 en el versículo 8. El Señor les bendiga, mis hermanos, en esta tarde. Traigo el tema de si se humillare mi pueblo, y la base bíblica o el texto de hoy es en 2 de Crónicas 7:14. 2 de Crónicas 7:14, y dice la palabra bendita del Señor: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Oremos a Dios. Rogamos, Espíritu Santo, que toques nuestras vidas, nos llenes de no solamente del conocimiento de tu palabra, sino también, Señor, de la experiencia personal de ti, amado Dios. Que tú cambies nuestras vidas en esta hora, nos lleves a la reflexión de tu palabra y que podamos también nosotros tomar provecho de ella. En el nombre de Jesús pedimos, Padre, que tú hables a nuestros corazones. Amén. Bien, cuando nosotros tomamos el tiempo de mirar a nuestro alrededor, cuando nosotros nos mantenemos alertas de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, nos damos cuenta de una cosa. Y esa cosa, que nos damos cuenta es de que estamos en un mundo que está totalmente cada día más y más y más perdido en la vanidad, y cada día olvidándose más y más de Dios. Y entonces es ahí donde nosotros nos damos cuenta que cuánto en realidad necesita el mundo de Dios. Pero si nosotros pudiéramos agrupar a algunos creyentes y preguntarles si el mundo necesita un avivamiento, posiblemente este grupo de creyentes nos pueda decir que sí necesita el mundo un avivamiento. Pero el mundo no puede recibir un avivamiento porque, en primer lugar, el mundo no está interesado en buscar de Dios. Para que el mundo reciba un avivamiento, ¿qué es lo que debe de haber primero? Bueno, debe de haber una iglesia que esté buscando el avivamiento. Para que el avivamiento del Señor y de salvación venga al mundo, el mundo también necesita una iglesia que se santifique, se llene de Dios, porque de ahí el mensaje sale de la iglesia para el mundo. Entonces tenemos en realidad un gran compromiso delante de Dios. Tenemos un compromiso también con el mundo, porque como iglesia debemos nosotros de
poder llevarle al mundo necesitado de Dios y muerto sin Dios el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza. Dice Crónicas 7:14, el versículo con el que comencé al principio, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En esta tarde quiero tomar esos 3 puntos de lo que Dios está demandando de nosotros como pueblo de Dios, aunque se lo había dicho a Judá, pero Él ahora nos los dice también a nosotros, de que debemos de invocar el nombre de Dios, debemos de orar y buscar el rostro de Dios y convertirnos también de los malos caminos. Hablando un poquito acerca del fondo histórico de este libro, el segundo libro de Crónicas nos ofrece una historia tópica del fin del reino de Judá, que era el reino del sur o el reino de Salomón. Aunque el segundo libro de Crónicas es una continuación del primero, en realidad se muestra más en el reino del sur, que viene siendo Judá, y el reino del norte viene siendo Israel. Entonces, la palabra de Dios nos habla acerca de que el juicio era inminente y Dios les estaba llamando al arrepentimiento, a que se humillaran. Dios les estaba llamando a que buscaran el rostro de Dios y se arrepintieran, porque venía venía un juicio sobre Judá. Entonces, la palabra del Señor en este pasaje nos habla en 2 de Crónicas 16:7 al 9. En aquel tiempo vino el vidente Ananí a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Así es que es necesario que lleguemos a conclusión que el Señor, a través de su palabra, nos enseña a nosotros repetidamente que cuando nos olvidamos de Dios, Él retira sus bendiciones. Pero cuando nos mantenemos fieles y obedientes al Señor, nos entrega la victoria. Eso no lo olvidemos nunca. La palabra en este pasaje que leí al principio con respecto a la humillación que debemos de tener, que está en 2 de Crónicas 7:14, la palabra del Señor nos habla también aquí: si hay una humillación, si hay una oración, si hay un arrepentimiento, ese es el principio de un avivamiento. No puede haber un avivamiento si no hay humillación y si no hay arrepentimiento. Como tampoco no puede haber un cambio de vida, de actitudes, de pensamiento, si no hay un arrepentimiento. La gente dice: yo me arrepiento, pero en realidad la gente vive igual en sus pecados. La gente dice: yo me convertí a Cristo, pero no deja su vida mundana. Entonces, eso no es avivamiento. Lo que es avivamiento es una acción y efecto de avivar o avivarse. En otras palabras, es cobrar ánimo para buscar a Dios, tener el vigor una vez más para volver a ser obediente, a la palabra de Dios, ser energéticos en nuestra fe. Entonces es algo importante que nosotros podamos tener esas cosas, el avivamiento en nuestras vidas. Hay una porción de creyentes que piensan que el avivamiento es algo que solo se aplica al mundo,
pero la realidad es que el mundo nunca jamás experimentará un avivamiento sin que este antes no suceda en la iglesia. Entonces, si nosotros como iglesia nos avivamos, entonces el mundo podrá experimentar un avivamiento en sus vidas, como a través de la historia, con Juan Wesley, con los grandes hombres que se humillaron delante de Dios y Dios los usó y trajo un avivamiento. Carlos Finney, Spurgeon, muchas personas que decidieron renunciar a todo y decir, tomo mejor la parte que debo de tomar en esta vida, humillarme delante de Dios. Y esa es esa es la meta, perdón, la meta que nosotros debemos de tener, el propósito de nuestras vidas, ¿no? De poder nosotros también enfocarnos en Dios, dirigirnos a Dios con toda humildad y llenarnos de Él. Ahora, ¿este mensaje de arrepentimiento, de humillación, está dirigido al mundo? Ciertamente no. Les decía que no, ¿por qué? Porque el mundo no está dispuesto a buscar de Dios. Así es que es importante que nosotros podamos, hermanos, en primer lugar, humillarnos, dice la palabra, humillarnos delante de Dios. Si nos humillamos delante de Dios, entonces tendremos nosotros el celo y el valor de poder cumplir la gran misión que Jesús nos mandó a hacer. Cuando dice en Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, la predicación debe de tener un efecto, y ese efecto es la conversión de las almas. No vamos a obligar a las personas, no se obliga para que cambien de vida, jamás, sino que esa obra la hace el Espíritu de Dios, y eso se encuentra mediante la humillación. Así es que la maldad, hermanos, ha penetrado en las paredes de la iglesia y ha penetrado en forma de orgullo y la vanidad. Cosas que sabemos que esas no agradan a Dios de ninguna manera. Es importante que podamos nosotros fijarnos lo que dice el apóstol Juan en 1 de Juan 2:16, cuando leemos, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Así es que el orgullo y la vanagloria son cosas que destruyen e impiden que obremos como Dios desea que nosotros obremos. Los que más seguros están de que no son orgullosos son probablemente más orgullosos. Y podríamos decir, ¿y eso cómo es? ¿De qué están orgullosos? Están orgullosos de su propia humildad. Es posible que has conocido a algunos cristianos que están orgullosos de su propia humildad, porque existen también dos tipos de orgullos dentro de la iglesia, dos tipos de grupos que tienen estos orgullos diferentes, y esto realmente se está haciendo una raíz y se ha hecho una raíz a través de los siglos en el cuerpo de Cristo. El orgullo muchas veces de nuestras acciones, el orgullo de nuestra vida. Hay creyentes que actúan con orgullo y hacen las cosas solo para obtener reconocimiento de lo que hacen. Estos son los orgullosos de sus acciones. Ese es el grupo de personas que buscan siempre cargos dentro de la iglesia para poder sentirse orgullosos de sí y a la vez menospreciando a otros trabajos dentro de la iglesia. Este grupo de personas se les puede decir, no se les puede decir nada, no se les puede decir nada, no se les puede dar indicaciones, porque inmediatamente que le dicen, no, ¿sabes qué? No hagas este trabajo así, se hace de esta manera. Esas personas tan orgullosas de lo que están haciendo, se sienten muy ofendidas, de tal manera que piensan que todo lo saben y todo lo que ellas hacen está correcto. Entonces las personas que son orgullosas y tienen este tipo de orgullo, en realidad tienden muchas veces a enojarse con el pastor, enojarse con el superior que está arriba de ellos, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Tienden muchas veces a salir de la iglesia, hablando muchas cosas feas en contra de la iglesia, del pastor, de los hermanos,
y son personas realmente que tienen este orgullo, pero también tienen una amargura de corazón. Eso es algo terrible. Ahora, el segundo grupo, los orgullosos de su vida. No sé si tú lo has oído, pero son personas que son orgullosas de su vida. Y aquí hay realmente en las iglesias hay muchas personas, y cuando digo iglesias me refiero a todo el mundo, ¿no? En todo el mundo. Hay este tipo de personas que a pesar de que tienen graves problemas espirituales, tienen problemas con la familia graves, muy difíciles, que tienen que enfrentar, nunca pasan al frente para que se ore por ellos. Y eso sucede porque su orgullo no les permite que otros piensen, que sepan que están caídos o necesitados. Hermanos, el orgullo los detiene de recibir liberación y también de recibir la bendición de Dios. Por eso la palabra de Dios aquí nos dice que debemos nosotros de humillarnos en la presencia de Dios y tenemos que reconocer que nosotros nunca jamás vamos a poder obtener victoria sobre las adversidades si nosotros no nos humillamos a Dios. Porque con nuestras propias fuerzas, alejados de Dios, con ese orgullo en nuestras vidas, ¿cuándo obtendremos la victoria? Jamás. Es por eso que es importante dar el primer paso hacia el avivamiento. Esa es la parte importante, dar hacia el avivamiento, el primer paso. Entonces es importante tener la humildad para buscar la presencia de Dios y someternos a su santa voluntad. Fíjate lo que nos dice Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así es que no solamente nosotros queremos aprender de Cristo, no solamente nosotros queremos el avivamiento, sino también lo necesitamos. Necesitamos la humildad en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que podamos nosotros siempre saber que una vida victoriosa siempre tiene un comienzo en la humillación. Una vida victoriosa siempre tiene el comienzo en la humillación. Entonces, es importante que nosotros podamos humillarnos, amén, y buscar de Dios y ser llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios es el único que puede venir y avivar nuestros corazones, y eso es lo que nosotros necesitamos, y también Él viene a revelar nuestros pecados y todas nuestras faltas delante de Él y las que hemos nosotros cometido con las personas de nuestro alrededor. Y cuando digo las personas de nuestro alrededor, estoy hablando dentro de la iglesia, con los hermanos en la fe, con los vecinos de al lado, con las personas en el trabajo, con todos nuestros conocidos. Entonces es importante que podamos nosotros ciertamente decir: Señor, aquí estoy, cámbiame y revélame mis pecados y llévame al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que de esa manera podamos nosotros orar sin condición, sin ninguna interrupción. Oremos sin interrupción, como dice la segunda condición del versículo que leímos: y oraren y buscaren mi rostro. Y esta área es muy importante en la vida de todos nosotros los creyentes, porque la maldad ha atravesado las paredes de la iglesia en forma de espíritu religioso. ¿Por qué digo que en forma de espíritu religioso? Bueno, la realidad es que esta manera muchas veces de pensar con un espíritu de religiosidad, muchas veces uno dice: bueno, voy a orar, y hay cultos de oración y puedas tú llegar a orar e ir a estos servicios de oración y puedes decir: bueno, voy a orar. Entonces en las reuniones de oración son precisamente para orar y para humillarse delante de Dios. Pero llega a haber personas que llegan a hablar en lenguas y van al grupo de oración solamente para exhibir y presumir el don de lenguas que tienen. Entonces, de esa manera las personas se sienten también muy
muy atraídas al pecado de la religiosidad. Es algo importante, hermanos. Dice la palabra en Hechos 1, 13 al 14, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Felipe, Andrés, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeos, y Simón, el celote, y Judas, el hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, es algo importante. Si vamos nosotros a orar, es precisamente para estar unidos en oración y no para impresionar a otros hermanos hablando a nosotros en lenguas. No ese es el propósito. Hay gente que habla en lenguas porque es algo importante, y quiero hacer notar esto. El hablar en lenguas no es malo, sino más bien es bueno. Pero cuando tú estás en una reunión de oración, es importante que cuando tú ores en lenguas y lo haces en alto y no tengas mensaje del Señor, Pablo nos dice que debes de callar. Porque si tú callas hablando en lenguas y hablas en lenguas para ti mismo, te edificas a ti mismo. Pero si tú hablas en lenguas sin tener un mensaje del Señor, o no hay intérprete, o Dios no te da la interpretación, entonces no edifica la iglesia. Solamente es una exhibición. Y hoy en día eso es lo que nos hace falta comprender. De que si tú hablas en lenguas, mi hermano, no te exhibas. Háblalas para ti mismo y tú vas a recibir la edificación para tu alma. Pero si tú eres un hermano que te gusta exhibir y hablar en lenguas, entonces has caído con un espíritu de religiosidad y caminas por él, y verás realmente que no hay en tu vida el provecho de hablar en lenguas en alto y en público si no hay un mensaje. Te sentirás vacío, porque eso es lo que la vida religiosa produce en el hombre, solamente vacío. Ahora, el religioso dice, bueno, yo voy a ir a la iglesia y cuando yo llegue a la iglesia todas mis oraciones son contestadas. ¿Será cierto eso? Bueno, es cierto. Pero no quiere decir que solamente en la iglesia y para que tú pidas tus oraciones a Dios, las eleves a Dios, quiere decir que solamente entrando en la iglesia vas a recibir una respuesta de Dios. Eso es falso, definitivamente. Fíjate lo que nos dice la palabra en Mateo capítulo 6, versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y Lucas 19:46 nos dice, mi casa es casa de oración. O sea, hay dos lugares donde tú puedes orar, en la iglesia y en este caso deja de pensar religiosamente que si haces oración fuera de la iglesia Dios no te va a escuchar. También hay que orar dentro de casa, hay que orar y no hay que ser como los fariseos, orando, que oraban en público, levantando sus manos y decían, mira Dios, yo te doy gracias porque no soy como fulano de tal. No, sino más bien por esa razón Jesús dice, debemos de entrar en nuestro aposento, en nuestra casa, cerrar las puertas sin que nadie se entere, y estamos orando, y cuando salgamos Dios nos recompensará en público. ¿Qué quiere decir esto? De que cuando salgamos de oración no necesitas decir, hermano, yo estoy orando 5 horas por ti, hermano, yo estoy orando por ti, o vecino, yo estoy orando por ti. No, sino más bien el Espíritu de Dios obrará en el momento en que tú estás orando, obrará en el corazón de las personas, preparará el corazón para que cuando tú les hables, Él te exalta. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, Él es un siervo del Señor, es una persona que busca de Dios, es un hermano que cuando me habla, me llega al corazón. Y creo que hemos conocido a personas así. Te hablan y el Espíritu de Dios habla a tu corazón, te redarguye, te hace reconocer tus pecados, te hace reconocer cuán necesitado de Dios estás. Pero cuando no, entonces la gente muchas veces, oh, yo con estas manos, el religioso dice, yo con estas manos, dice, oraba por los muertos y estos resucitaban, ponía las manos sobre los enfermos y sanaban. Entonces, y mucha gente dice, resucitan, sanan. Entonces, Dios obra milagros a través de mí. Y eso uno no lo pone, no lo duda, todo eso puede suceder. Pero cuando viene el momento de la acción es ahí donde en realidad se muestra y se ve cuán hablador es la persona. Pero cuando la persona realmente no dice nada, ahí se evidencia
el poder de Dios. No sé de cuál clase de cristiano seas tú, pero si tú hablas mucho acerca de que Dios hace muchas obras a través de tus manos y de tu vida y esto y aquello, deja de hablar, mi hermano, por favor, y solamente humíllate delante de Dios y permite que Dios obre en tu vida y use tu vida para la edificación de otras vidas. Porque más valen hechos que palabras. Eso es algo muy importantísimo, mis amados hermanos. Así es que yo les animo a que permitamos que el Espíritu de Dios venga a nuestras vidas para que el espíritu de religiosidad se vaya, porque el espíritu de religiosidad detiene nuestras oraciones y nos roba también las bendiciones. Así es que tenemos que orar, mis hermanos, continuamente. Hay que orar por la iglesia, hay que orar por las almas que se están perdiendo, hay que orar por la familia, por los hijos. Las almas se pierden y hay que arrebatarlas del infierno mismo. Diariamente hay que hacerlo, mis hermanos. Hay que orar para que podamos nosotros estar más cerca de Dios. Hay que orar por nuestros hogares. Hay que orar y dirigirnos a Dios en todo momento. Hay que pedirle a Dios, hay que orar en nuestra mente, hay que orar con el corazón, hay que orar con toda la sinceridad y con fe. Hay que orar y hay que hacerlo, porque eso es algo importante que debemos de hacer como hijos de Dios, como hijos de Dios. Y como cristianos nos caracterizamos en eso. Porque la palabra cristiano no es un nombre. La palabra cristiano es una relación, una experiencia. Cristiano es porque somos seguidores de Jesús. Hay mucha gente que se dice cristiano, pero no vive de acuerdo a la palabra. Así es que es importante que vivamos conforme a la palabra, mis hermanos. Así es que la tercera condición y última, dice la palabra, y se convirtieron de sus malos caminos. Esto es algo que en realidad se dificulta y muchos piensan que pueden continuar con su vida llena de pecado. Tienen conocimiento de Dios, pero viven en pecado. No podemos nosotros vivir o seguir viviendo desenfrenadamente creyendo que conociendo la palabra nos vamos al cielo, sabiendo que haber tenido una experiencia en el pasado con Dios, nos vamos al cielo. Creo que si vivimos desenfrenadamente en el pecado, en realidad eso no nos hace salvos. No nos hace salvos viviendo en pecado continuamente. El que vayamos a la iglesia 2 veces por semana, 3 veces por semana, no nos hace salvos. El que ocupes un ministerio en la iglesia de predicación o de música, o de oración o de evangelismo, no te hace salvo. Eso recuérdalo y no lo olvides. Así es que es importante que nosotros pensemos de forma diferente, y esto es conforme a la palabra de Dios, no conforme a lo que algunas personas opinan o a lo que yo pienso, que viviendo así, de esta manera, sin cumplir la palabra de Dios, voy al cielo. Es falsedad. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6, dice la palabra: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, somos mentirosos y no practicamos la verdad. Así es que en esta área, mis hermanos, también nosotros encontramos cómo la maldad ha penetrado en las paredes de la iglesia. Esto ha sucedido porque muchos rehúsan reconocer sus propias faltas, sus propios pecados. Existen muchos convencidos de que no hacen nada malo. Existen muchos que piensan que no tienen nada de qué arrepentirse y piensan que no tienen nada que cambiar en sus vidas. Estos son todos aquellos que nunca tienen dificultad en encontrar sus propios errores, sus propios pecados, pero sí son personas que son muy buenas para reconocer los pecados de otros. Los señalan, los juzgan, los enjuician, pero es importante saber que si tú tienes esta actitud de juzgar a los hermanos, de inmediatamente sospechar de ellos, de reconocer sus pecados,
Es importante que le digas a Dios que revele tu condición espiritual. Te arrepientas y comiences a buscar de Dios y te humilles delante de Dios. Porque la Biblia Jesucristo nos pone a nosotros como el ejemplo de ovejas. Y las ovejas son mansas, son humildes. Y no tenemos por qué sospechar de los hermanos. Después de todo, no hay por qué sospechar. Después de todo, cada quien vive la vida de obediencia como se somete a Dios, o la vida de rebelión como ella también quiere, sin someterse a Dios. Entonces, aquí es importante que cada uno de nosotros podamos buscar a Dios. ¿Por qué? Porque entendamos, hermanos, que cada uno de nosotros le fallamos a Dios diariamente. Todos fallamos. No hay ni siquiera uno que diga, oh, yo no fallo, yo no peco, soy impecable. Todos pecamos. Por esa razón la palabra del Señor nos dice que debemos nosotros de venir a Él. Dice la palabra, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y eso quiere decir ciertamente que todos pecamos y Él sabe que pecamos. Muchas veces pecamos inconscientemente, otros pecados son conscientes, pero todos le fallamos a Dios de una o de otra manera. Y si hablamos acerca de los pensamientos, en realidad los pensamientos son difíciles de controlar. Pero ahora te pregunto, ¿es posible fallarle a Dios o pecar con un solo pensamiento? La respuesta definitivamente es sí. Y Jesús nos los advierte claramente en Mateo capítulo 5, 28, cuando leemos: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y es por eso mismo que en numerosas ocasiones nosotros debemos de pensar o reflexionar en nuestra forma de pensar. Esa es la palabra, ¿no? Reflexionar en nuestra manera de pensar. Un cambio genuino debe de suceder en cada uno de nosotros. Como cristianos o como pueblo de Dios, debemos nosotros de invocar su nombre, su santo nombre, y debemos nosotros también siempre alumbrar la verdad de Cristo, su luz en nosotros, que viene siendo la verdad. La palabra en Mateo capítulo 5, 14 al 16, nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que sean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa una conducta que glorifique a Dios en todo momento? Así es que la palabra ciertamente nos habla acerca de eso. Significa tener un avivamiento, vivir en un avivamiento, vivir en obediencia, vivir cumpliendo la palabra de Dios en nosotros. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros, y para terminar lo digo, cumplamos con estas condiciones que nos presenta este versículo bíblico, nosotros no olvidemos que recibiremos grandes bendiciones. La palabra del Señor ciertamente nos dice: entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Esa es una grande bendición, mis hermanos, el que los cielos sean abiertos, el que Dios nos oiga desde los cielos, el que nuestros pecados sean perdonados. Y dice: y sanaré su tierra. Es una bendición gloriosa. Así es que esa es la bendición más grande que podemos nosotros recibir. Tenemos nosotros, ciertamente, con nuestra humillación a Dios, tenemos nosotros asegurados la vida eterna, asegurados el perdón de los pecados. Tenemos la seguridad, cada uno de nosotros, de que estamos haciendo y viviendo en la voluntad de Dios en todo momento. Así es que es importante, mis hermanos, que nos aseguremos que todos nuestros pecados, todas nuestras maldades y rebeliones
sean perdonadas. Y para ello, vengamos a Dios. Queremos que nuestra luz alumbre, vengamos a Dios. Queremos que nuestra tierra sea sanada, vengamos a Dios. Queremos que los problemas de nuestra familia cambien de dirección y todo lo malo que venga a nosotros resulte para bien, vengamos a Dios. Busquémosle. Oremos a Dios. Señor, venimos delante de ti con todos nuestros orgullos, nuestra arrogancia, nuestra falta de fe, nuestra desobediencia, y la ponemos, amado Dios, a tus pies. Te rogamos que perdones nuestras iniquidades y nuestros pecados y nos limpies de toda maldad. Permítenos ser esa luz, amado Dios, que brille en el mundo, porque esa luz eres tú, Jesús amado. Vive en nosotros, que tu presencia, Señor, irradie en nuestro ser, que tu divinidad, amado Padre, se manifieste al mundo, tocando, redarguyendo, salvando a las personas, amado Padre, dándoles esperanza de vida eterna en sus vidas. Y yo te ruego por aquellos que escuchan este mensaje, permite, amado Dios, que llegue al corazón y a la vida y atráelos a ti. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Que el Señor te bendiga, mi hermano, mi amigo, que pases un maravilloso y bendecido fin de semana. Así es que disfruta la familia y tu comunión con Dios, no la abandones. Dios te bendiga. Un día decidí tomar de tu mano y caminar junto a ti. Y ahora no sé qué ha pasado, me encuentro lejos de ti. Camino sin rumbo, sin dirección, me pierdo yo sin ti. No tiene sentido vivir si tú no estás junto a mí. Un día decidí tomar de tu mano y caminar junto a ti. Y ahora no sé qué ha pasado, me encuentro lejos de ti. Camino sin rumbo, sin dirección, me pierdo yo sin ti. No tiene sentido vivir si tú no estás junto a mí. Que no puedo vivir yo sin ti. Puedes darme todo, pero menos tu amor. Y es que no puedo vivir yo sin ti. Puede faltarme todo, pero menos tu amor. Camino sin rumbo, sin dirección, me pierdo sin ti.
tiene sentido vivir si tú no estás junto a mí.